Jorge Serrano, presidente guatemalteco, derrocado en los 90 por Estados Unidos. Ahí lo acaban de escuchar. Mire qué interesante lo que comparte. No es una persona de la calle que no sabe, no es alguien que ha leído en libros. Estamos hablando de un presidente guatemalteco que fue expulsado de la casa presidencial, obviamente sin haber terminado su periodo. Expulsado por querer hacer cambios sustanciales y cambios para mejorar la vida de los guatemaltecos. Miren lo que nos ha dicho. Y ha hablado desde narcoestado, hasta que la Alianza para la Prosperidad no resolverá ningún problema. Al contrario, decimos nosotros, es la Alianza para la Prosperidad la que ha traído problemas y que ha traído obstáculos para no alcanzar la prosperidad. Es una alianza que se ha ejecutado y se ha llevado a cabo precisamente para frenar el desarrollo económico, social y político de estos países y consolidar así un caos controlado para que no haya un Estado normal funcionando. Es eso lo que esta alianza busca y es eso lo que es el Triángulo del Norte. Formar una región de países y de estados que no pueden controlarse ellos mismos y que se mantengan en un caos permanente. Mire qué interesante esto. Mire qué interesante lo que hay de fondo en esta política, entre comillas, inteligente que iniciara el señor Barack Obama. Es evitar a todas costas estados funcionales. Evitar a toda costa gobiernos que gobiernen normalmente. Evitar a toda costa que la sociedad rescate su destino político y que sean los propios arquitectos de su vida cotidiana, política, social, económica, etc. Habló, mire de lo que habló. Habló de este señor Luis Arriaga que acaba de llegar. Y mire qué interesante este movimiento táctico que acaba de hacer Estados Unidos en la diplomacia guatemalteca, en donde sacan a Robinson, que ya se le habían probado inclusive lazos directos con el narcotráfico, el embajador anterior. Estaba en la dirección de destruir al Estado guatemalteco. Y ahora se traen a Luis Arriaga, que es un agente de la Agencia Central de Inteligencia que ha trabajado para la USAID en esos países vecinos. Ha estado en Honduras y ha estado en El Salvador. Y mire que este señor nació allí. Este señor nació en Guatemala. Pero obviamente pues ahora es más yanqui que los yanquis. Y es una herramienta importantísima para Estados Unidos porque viene de la propia sangre de Guatemala. Mire la posición que tenía. Acuérdese que estas posiciones no son de cualquiera. Estas posiciones solamente se las dan a altos miembros de la Agencia Central de Inteligencia.
subsecretario de Estado adjunto para asuntos internos de narcóticos. Fíjese la especialidad de este agente de la CIA. Va nuevamente a darle continuismo a esta guerra, a una guerra que desgasta a los estados. Precisamente por eso es que se hacen, para mantener al estado desgastándose progresivamente de una forma permanente, para que la atención se enfoque solamente en asuntos que tienen que ver con los intereses de Estados Unidos de América, y que así el país no se enfoque directamente en lo que verdaderamente son los problemas, que es la injusta distribución de la riqueza y cómo ésta está distribuida en Guatemala. No hay un enfoque en el modelo que es el que ha destruido a la economía de los guatemaltecos. No se cuestiona un modelo neoliberal, que es el modelo que es intocable en Guatemala, y que obviamente no está, como lo dijo el presidente Serrano, no está en la agenda actual, que es la agenda que impone la embajada. Luis Arriaga, el nuevo embajador, a lo que viene él es a arreciar esa guerra interna entre guatemaltecos, porque de eso se trata. De eso se trata, y precisamente para eso se ha creado un ejército trinacional, plurinacional, multinacional, que abarca a los 3 países. Teniendo un ejército, teniendo este ejército trinacional de las 3 naciones, ya es un ejército que puede llegar a cualquiera de estos países a reprimir a sus propios habitantes. El nuevo embajador, Luis Arriaga. Mire que nos habla el presidente Jorge Serrano, el expresidente, former presidente, nos habla de que cómo ha llegado a ser un narcoestado. Pregúntele usted a los líderes máximos en Honduras, que son los que supuestamente van a ganar las elecciones si no hay fraude. Estos líderes que pertenecen a esa alianza que se ha formado, centroizquierdista. Pregúntenles lo que es Honduras y les van a decir a ustedes que es un narcoestado. Es un narcoestado. Es un estado fallido. Cuando se habla de eso, obviamente se refiere a la mayoría de la población, porque hay un porcentaje de un 5 o 10%, que ese porcentaje de personas está, como lo dijera alguien, en el paraíso. Están viviendo en el paraíso. Pero el presidente Serrano nos habla de este crimen organizado. Estado con los estados de narcotráfico. Nos habla de lo que está pasando en El Salvador y en Honduras de igual. Cómo los que tienen más poder económico, lejos de contribuir con sus obligaciones fiscales, están sacando todo el capital, lo sacan de los países. Mire que es lo mismo que está pasando en El Salvador y en Honduras. Ya ve usted los mayores, las familias con mayores ingresos en estos 3 países, mire dónde tienen sus dineros, en los paraísos fiscales. Lea a uno de los economistas más importantes de El Salvador, en donde dice que la deuda externa de El Salvador, 2 o 3 familias la pueden pagar 2, 3, 4 veces y todavía les quedan ganancias infinitas en sus cuentas bancarias. Que él ha hecho cálculos y dice que han desfalcado al Estado en los últimos 25 años por más de 100,000 millones de dólares. Léalo, ahí está. Ahí está. Para que vea entonces y no se aísle, no vea el triángulo del norte individual, vea lo colectivo y verá usted que es
la misma dinámica que se da en los tres países, porque es la misma agenda que se está imponiendo y es la agenda que sale de las puertas de la Embajada de Estados Unidos de América. Miren lo que habló de Otto Pérez Molina y de la línea 1. Dice él, ¿y qué pasa con la línea 2? Esa es la intocable, porque ahí están los más poderosos, ahí están, ahí andan. Son los que ahora tienen el gobierno con el aval de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fueron puestos por Estados Unidos. Él habla de la agenda USA. De eso habla. Y bueno, es tan diplomático que habla y dice que le gustan las declaraciones que ha dado el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala. Pero que obviamente se parece a lo que dijo el embajador que hoy se va. Hace 3, 4 años, que llegó en el 2014, este señor Todd Robinson. Y mire qué interesante. Aquí lo dice él nuevamente. Guatemala es un país mantenido por las remesas de los guatemaltecos afuera del país. Mire el Banco Central de Reserva de El Salvador, que indica que en los últimos meses las remesas de los salvadoreños a ese país han aumentado en dobles dígitos y que ahora se constituye en la mayor inversión en el país El Salvador. Y mire lo que dice Honduras. De igual manera, Honduras dice que las remesas inclusive se están utilizando como lavado de dólares, porque por cada dólar que entra de remesas se lavan 3 hasta 4 dólares. Mire qué interesante esto. Mire, cuando usted lo pone en su totalidad y en forma colectiva, entonces sí lo puede analizar bien y realísticamente estamos dando nosotros una foto que habla por sí misma y que describe en realidad cuáles son las raíces de los problemas de este Triángulo del Norte. Póngale atención entonces, ahí está Jorge Serrano. Jorge Serrano también le vamos a poner ya en unos instantes. Le vamos a hablar de la posición que tiene él y todo lo que ha investigado sobre la famosa CICIG, que ya dijo en varias ocasiones, es un instrumento para garantizar el establecimiento de la política exterior de Estados Unidos en esta región. Eso lo ha dicho. Eso lo ha dicho. Esas son las CICIG. Y ejemplo claro de esto. Ejemplo claro de esto. Dice, es lo que ha pasado en Guatemala. Porque ya ve que en Guatemala aquella famosa revolución en donde el pueblo, 10,000 guatemaltecos salieron a las calles, fue toda una maquinación del Departamento de Estado. Fue gente que se le pagó para que saliera y que dijeran que estaban reclamando la salida del corrupto presidente Otto Pérez Molina. Esa fue una maquinación de la USAID y las organizaciones no gubernamentales junto con la Agencia Central de Inteligencia. Póngale atención a lo que dice Jorge Serrano Elías. 2 años lo dejaron gobernar. Ni 2 años. Del 91 al 93. Y es alguien que viene de atrás.
¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que también fue presidente del Consejo de Estado?